Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de lenguaje y comunicación base. Estuvimos abordando en las anteriores posiciones o en la anterior posición los elementos importantes e indispensables y sobre todo encontramos la definición de esta reseña crítica, que realmente es una secuencia lógica en el cual se tiene que estructurar de cierta manera los párrafos para que vayamos entendiendo el contenido de nuestra reseña y sobre todo nosotros podamos emitir una evaluación en torno a la obra literaria que nosotros estemos en este caso abordando. Y sobre todo, hacer o recomendar al lector cuando se vaya a introducir en esta obra, qué aspectos debe de tomar, qué aspectos no debe de tomar y a lo mejor de cierta manera cómo leerla. ¿Vale? El punto de estas reseñas críticas es que realmente se valore o se revalore o no se valore ciertos aspectos de la obra y sobre todo se hagan recomendaciones importantes o interesantes para el público y que también se persuada de leer ciertos libros o que realmente no los lea o que se enfoque en ciertos aspectos. Esto es lo primordial y lo importante de las reseñas literarias o de los comentarios críticos. Pero bueno, más allá de eso, también un tema que se relaciona con las obras literarias o que tenemos que tener en cuenta, asimismo como los conflictos literarios, que si bien lo recuerdas, es la trama que sigue una historia. Entonces, también dentro de estas obras literarias hay, en este caso, las acciones de los personajes, es decir, aquellas decisiones que toman o sucesos que pasan dentro de una película o propiamente de una obra literaria que hace que se desencadenen ciertas problemáticas, que haga que sucedan, en este caso, ciertos accidentes o que la trama se torne en algo muy interesante o en algo muy aburrido. Realmente también los personajes tienen mucho que ver en este conflicto literario y por ende también hace que nosotros podamos entender la obra literaria por las acciones que ellos hacen y por las acciones que ellos hacen también podemos saber su aspecto psicológico, su aspecto personal, la forma en cómo pueden tomar decisiones conforme a las decisiones y acciones que ellos hacen durante la obra literaria. Y eso también es muy interesante y se relaciona con el comentario crítico y la reseña, porque a partir de ahí entendemos la trama, las motivaciones y por ende reconstruimos la historia de una manera adecuada. Es por eso que vamos a ver en esta ocasión, como bien dice el título, comenta y discute en torno a las decisiones y acciones de los personajes, es decir, la manera en cómo ellos deciden, la manera en cómo ellos toman las decisiones y sobre todo la manera de su accionar y a su vez que nos refleja unas características físicas y sobre todo en este caso psicológicas del personaje que también es importante para entender la trama o para entender la historia. Y bueno, y pues sin más continuamos con esta explicación para ir abordando o lo interesante de este tipo de acciones y decisiones entre los personajes o acciones que se causan en obra literaria. Bueno, para empezar tenemos dos conceptos claves que son acciones y decisiones. En este caso, las acciones son los sucesos o actos o acontecimientos que suceden o que se desencadenan unos tras otro en el argumento de un texto literario, es decir, aquellos sucesos que pasan, lo que hace interesante la trama, pues bueno, supongamos, Edmundo mató a Luisito. Eso es un suceso que pasó dentro de la historia. ¿Y por qué? Ah, porque cada personaje tomó una decisión que también es un concepto importante, es decir, una toma determinada o escoger o seleccionar en este caso, una acción que él tenga que decir en torno a la obra. Y él decida, pues yo lo hice porque realmente me surgían las ganas, o realmente porque yo estaba amenazado, o porque realmente no había de otra. Es decir, las acciones son los sucesos, algo que está pasando en la trama, lo que nos están contando, y a su vez, ¿por qué pasan esos sucesos? Bueno, hay una toma de decisiones y una explicación de por qué el personaje tomó esta decisión y por qué no tomó otra. O porque realmente dejó de hacer algo y dejó que pasara esto, ¿vale? Entonces, en una novela literaria se manejan acciones, sucesos que están aconteciendo y por ende también estos sucesos son llevados a cabo por cierto tipo de decisiones o cierto tipo de intenciones respecto al personaje. Acciones y decisiones del personaje. Dice, las decisiones y acciones polémicas de personajes desempeñan un papel significativo en la narrativa y en la vida real, ya que generan un profundo impacto en la sociedad y en la forma en que apreciamos a los individuos. Es decir, aquí nos está incitando, nos está diciendo a decir que realmente lo que haga un personaje también puede ser copiado por la sociedad. No sé si te ha pasado que a veces ves una obra, una película, mayormente las películas, o lees un libro y dices, tiene muchos detalles que yo hago y tiene muchos pensamientos que realmente que acepto. Entonces, realmente los libros se hacen con base a la realidad o la realidad se hace con base a los libros. Es una buena pregunta, pero aquí nos está incitando a pensar que realmente, en este caso, las acciones que hace polémicas o realmente polémicas en el sentido de que son acciones que a lo mejor se cuestionarían en la sociedad, si son, en este caso, son copiadas o son retomadas por alguien que las lee, alguien que las ve y que realmente las empieza a imitar dentro de la sociedad.
dice que realmente eso sucede. Y dice, estos actos controversiales a menudo sirven como puntos de partida para debates apasionados, reflexiones morales y éticos. Es decir, las acciones o a veces las obras literarias manejan cierto tipo de discurso o cierto tipo de acciones que pueden ser, incluir como debates morales, reflexivos, que realmente dicen, bueno, si mató, pero realmente mató porque él se estaba protegiendo, entonces quiere decir que matar es malo o matar en este caso no es malo cuando estoy defendiendo. O en este caso le causaron mucho dolor a esa persona y después él juró venganza y se está vengando de ellos. Entonces, eso también es justificable porque al primero lo hicieron sufrir. Es decir, las obras dentro de las tramas, las acciones y decisiones que tome el autor, más bien los personajes, hace que realmente se replanteen o se cuestionen ciertos tipos de normas sociales que nosotros tenemos establecidas, o en este caso se cuestione conceptos importantes como puede ser la felicidad, el amor, que también están en torno a esta trama y nos digan, bueno, pero si el protagonista hizo eso, también eso es válido, también yo lo puedo aplicar. Es decir, entran en debates y nos cuestionan a que si realmente esto que nos dicen los libros también se puede aplicar en la vida diaria. Dice en gran medida el desarrollo de la trama en la literatura, cine y otros medios. Como normalmente lo vemos en libros, en el cine o en los medios de comunicación a través de una historia. ¿Sale? Y por ello, en este caso, nos dice, explorar este tema en profundidad nos lleva a una comprensión más completa de cómo las decisiones y acciones de los personajes pueden influir en la percepción de la sociedad. Es decir, si realmente los personajes, cómo es la manera en que influyen en la sociedad y cómo es que realmente las personas toman ese tipo de roles o tienen ese tipo de características de cierto tipo de personajes que nosotros vemos en este caso, en la televisión. Y un ejemplo es de Merlina, que hubo una temporada que muchas personas se como Merlina y se vestían como ella, e incluso hasta niñas imitaban su comportamiento, o en este caso, su forma de ser. Y por otro lado tenemos al Otso, que realmente fue odiado y fue por muchas personas al momento de que casi terminaba con los juguetes. ¿Sale? Y es decir, el cómo es que realmente las personas se pueden identificar con, en este caso, una persona ficticia que está dentro de una cierta obra literaria, o por ende también puede causar un cierto tipo de revuelo o enojo, en este caso como fue el Otso, que sabemos que es un personaje imaginario, pero representa a lo mejor el vicio o las actitudes de ciertas personas que conocemos, que realmente como el Otso es una persona que a lo mejor se ve que no hace nada, pero ya conociéndolo a fondo vemos que es una persona bastante mezquina y egoísta. Y a lo mejor eso te ha pasado en la vida diaria. Entonces, en el contexto de la narrativa, eso que te acabo de decir, dice que las decisiones y acciones polémicas de personajes ficticios desempeñan un papel fundamental en la construcción de una trama atractiva y la creación de personajes memorables. Es decir, que realmente si hay buenas acciones dentro de la trama y realmente haya decisiones como polémicas o que realmente despierten interés en el público, por ende eso va a ser una buena historia y asimismo se va a comenzar a hablar de ella. ¿Sale? Eso es muy importante. Recuerda, la trama o el conflicto, en este caso literario, es interesante para que realmente una persona o un reseñador, un comentarista crítico, se enganche en ella y pueda discutir en torno a lo que está abordando. Dice, los autores a menudo utilizan estas acciones para desafiar las normas sociales, cuestionar los valores comunes y destruir las expectativas del lector y espectador. Es por eso también interesante y relevante entender el contexto del autor, porque puede ser que realmente esos personajes estén basados en alguna figura pública en ese momento, que si bien le cambian el nombre, o puede ser que tenga el mismo nombre o algo parecido, y a su vez también cuestionen estas normas sociales, valores comunes y destruir las expectativas, en este caso, del lector en torno a una sociedad. Es por eso muy clave esto que estamos abordando, porque si bien lo recuerdas, en las obras literarias siempre nos dice que tenemos que informar primero, esa es la introducción, en donde tenemos que dar especificaciones de la obra, su contexto, del autor, si es necesario abordar más, y eso viene reflejado los valores, las normas sociales, y asimismo en este caso, las acciones polémicas del por qué las desempeña así, o el por qué las está relatando de esta manera, porque está respondiendo, en este caso, a algo en el cual vivió o en este caso fue partícipe. Y un ejemplo de esto puede ser la novela que se llama de Alexandre Dumas, de Edmond Dantes. En la novela, El Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas, nos dice la decisión de Dantes de vengarse en aquellos que lo traicionaron y lo encarcelaron. Él es un motor de la historia y lo convirtió en un personaje fascinante y controvertido. Es decir, él estuvo en la cárcel, después se encontró a un sujeto que estaba con él en la cárcel, que era de un cierto tipo de fortuna, un cierto tipo de tesoro, entonces él volvió después con otro nombre en el cual se vengó con cada uno de ellos. Y entonces puede ser un debate en el sentido, bueno, si realmente le causaron cierto conflicto, ¿es viable que realmente él pueda vengarse o no?
es donde realmente entran las polémicas y sobre todo la manera en cómo lo abordan, que hace que uno sea interesante de leer. Otro ejemplo puede ser el siguiente: las decisiones y acciones polémicas también pueden servir para explorar cuestiones éticas y morales, como te lo había dicho. Dice, por ejemplo, en Crimen y Castigo de Dostoyevsky, Fyodor Dostoyevsky, el personaje principal es Fyodor Raskolnikov, comenta un asesinato y justifica sus acciones con base en teorías filosóficas. Dice, el debate ético que rodea a este acto es fundamental para la novela y suscita cuestiones sobre la moralidad y la justicia. Es decir, realmente también un libro puede ser con base a teorías filosóficas, a teorías sociales, que realmente se han establecido en ese tiempo o que realmente se han hecho anteriormente, ¿sale? Entonces también la literatura está pegada no solo de historias a lo mejor ficticias que no tienen nada que ver con la realidad, sino que realmente tienen que ver con la realidad y también su base fundamental son enfoques filosóficos que se han hecho en ese momento, en su época, que están de acuerdo con esos filósofos, o en este caso con filósofos anteriores de los cuales también comparten ideas. Dice, en el sí, las decisiones y acciones polémicas pueden tomar diversas formas. Un ejemplo icónico es el personaje de Michelle Corleone en El Padrino, la película. Dice, de Francis Ford Coppola. A lo largo de la trilogía, Michelle toma decisiones éticamente cuestionables en su búsqueda de poder y control en el mundo del crimen organizado. Su evolución como personaje, marcada por esas acciones polémicas, es una parte central de la narrativa. Es decir, dentro de la literatura también los personajes pueden tomar decisiones que realmente son encaminadas a cuestiones o polémicas que realmente dices, "Ay, por qué hace eso?" O como bien dicen, el fin justifica los medios. ¿Realmente eso puede ser posible? Que realmente yo tenga que hacer todo lo posible por encontrar, en este caso, una respuesta, o realmente yo tengo que llegar al poder, no importando si mate, asesino o mienta. Y eso también es de las tramas interesantes y relevantes, que son decisiones polémicas que también llevan a que los personajes se conviertan en íconos interesantes o importantes de una trama. O en este caso también la vida real, aquí tenemos dos figuras, una fue Nelson Mandela y el otro Gandhi, que realmente nos dice, en la vida real las decisiones y acciones polémicas de figuras públicas pueden tener un impacto significativo en la opinión pública y en la historia. Políticos, celebridades y líderes influyentes a menudo se ven envueltos en controversias, es decir, que también dentro de no solo las polémicas o las decisiones, en este caso, eh, digamos que cuestionan la sociedad, sean solo en la obra literaria, sino que realmente tenemos a figuras, en este caso, trascendentales, como fue Gandhi, como fue en este caso Mandela, que realmente cuestionaron las normas sociales que fueron establecidas en su sociedad y que realmente habían injustas. Es decir, las decisiones y acciones polémicas de figuras también tienen un impacto significativo, no solo en la obra literaria, que también nos pone a pensar si realmente podemos actuar conforme a lo que hizo en el libro, sino que también dentro de la vida real, nosotros, como, digámoslo así, en este mundo que le podemos llamar nuestra novela, también tenemos a personajes indiscutibles o figuras públicas que son los personajes importantes o trascendentales de algún cierto tema o algún cierto tiempo que le podemos llamar como capítulos de vida en el cual desempeñan una historia. Y estos son como modelos a seguir para ya sea aceptar algo o negar algo. Es decir, nosotros también somos como parte de un libro que le podemos llamar vida, en el cual estamos inmiscuidos en diferentes tipos de historias o diferentes tipos de capítulos, llamémoslo así, en el cual cada uno tiene su protagonista y en el cual cada uno toma decisiones y acciones que mantienen interesante la trama, en este caso nuestra vida en general o nuestro país en el que estemos abordando, y eso hace que realmente los imitemos o realmente los dejemos a un lado para no seguir sus acciones. Y hoy en día, en este caso, las controversias relacionadas con temas como el cambio climático, los derechos civiles, la inmigración, la igualdad de género, frecuentemente desencadenan debates. Ahora ya no se hacen de manera social, o más bien de manera tanto social, pero de manera ya virtual, que es vía Twitter, vía TikTok, Facebook e Instagram. Es decir, estas polémicas no solo se presentan en los libros literarios, como te había dicho, sino en la vida real y ahora son mayormente de manera digital, en donde se dan debates, donde se cuestionan, donde se hacen preguntas y se responden unos a otros. Y por consecuencia, ¿para qué llegamos a esto o cuál es el motivo de esto? Nos dice, en resumen, las decisiones y acciones polémicas de personajes, ya sean ficticios o reales, son elementos cruciales en la narrativa y en la vida cotidiana. Desencadenan debates y reflexiones sobre cuestiones morales, éticas y sociales. A menudo son el corazón de historias, memorables historias y momentos históricos significativos. ¿Por qué?
Porque, como bien lo decía, tanto la reseña como el comentario crítico tienden a entender ese tipo de textos. Y una vez que entendemos ese tipo de textos, por ende podemos entender la, el conflicto literario y por ende también podemos nosotros entender las acciones y las decisiones de los personajes, en donde nos cuestionamos si realmente es factible seguir lo que él hizo o realmente tenemos que rechazar esta postura que está decidiendo. Y a menudo estos personajes sirven como modelos para la sociedad en el cual nos podemos basar, ya sea para ser un buen ejemplo o un mal ejemplo. Y asimismo entran decisiones como éticas, morales y sociales que realmente pueden mejorar, pueden beneficiar o realmente pueden hacer todo lo contrario en cuestión a la sociedad. Entonces se relaciona, como te lo dije, directamente también con la reseña y el comentario crítico porque está dentro de la trama. Y es importante entender las decisiones y acciones de los personajes para entenderle y darle crédito del por qué actuó de esta manera, o también tener el contexto de por qué este personaje se comportó de esta manera, por el contexto en el cual se escribió la obra, el cual estaba defendiendo un cierto movimiento político, el cual estaba desarrollándose una cierta teoría filosófica con la cuales ellos estaban de acuerdo. Y por ejemplo, en este caso tenemos a dos personajes que han sido muy relevantes, que ha sido Voldemort dentro de la obra de Harry Potter, que también sus decisiones fueron bastante polémicas al hacer o darse vida por medio de otras personas y sobrevivir y querer asesinar a Harry Potter. O en la otra tenemos al padre Luis Miguel, que realmente lo conocimos mayormente, muchas personas le tuvieron odio, al menos aquí en México, al momento de que se contaba la historia en Netflix, donde abarcaba que realmente su papá lo maltrataba, realmente se quedaba con su dinero, realmente y se dice que fue el que asesinó a su mamá y es el que por eso no la encuentra. Entonces son tipo de decisiones relevantes e interesantes que mantienen la trama y sobre todo que a partir de esto podemos entender la historia o la obra literaria y a su vez emitir un juicio en el cual nosotros rescatemos lo interesante y lo importante por medio de estos personajes y eso hace que realmente la obra se mantenga en boga y sobre todo muchas personas quieran introducirse en la lectura de ella, ¿vale? Y bueno, por mi parte ha sido todo. Espero que realmente ese tema te haya gustado y sobre todo haya quedado comprendido la relación entre comentario crítico y reseña de esto, ¿vale? Y bueno, sin más, recuerda que si tienes alguna duda, algún comentario, me lo hagas saber y de antemano lo respondo. Y bueno, sin más por el momento, me despido. Hasta luego.